Si tienes hijos, entonces sé que uno de tus más grandes deseos es ver que ellos tengan un corazón hambriento por el Señor. Con nosotras, Nancy DeMoss Wolgemuth. Entonces déjame preguntarte lo siguiente. Si la fe de tus hijos dependiera de las respuestas de Dios a tus oraciones, ¿qué tan fuerte crees que será su fe cuando ellos sean adultos? Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 14 de octubre de 2024. Hoy continuamos escuchando una conversación que alguna vez Nancy tuvo con Evelyn Christensen. La serie en la que estamos actualmente se titula Cuando las mujeres oran. Aquí está Nancy. En estos días tenemos como invitada a Evelyn Christensen, una de las autoras cristianas más queridas en los Estados Unidos. Ella es la autora de un libro que ha vendido millones de copias llamado Lo que Dios hace cuando las mujeres oran y está disponible en español. Y hablaba con Evelyn y ella compartía conmigo algunas historias fascinantes de cómo sus hijos crecieron viendo el poder de Dios y la realidad de sus respuestas a las oraciones en su hogar. Bueno, al principio yo no me había percatado de que ellos observaban lo que sucedía. Ellos escuchaban al mismo tiempo que hacían algo más. Pudieras pensar que no estaban prestando atención. Hay dos cosas principales que pienso que pudieron influir en mis hijos en cuanto a la oración. Una de ellas es la cadena telefónica de oración. Explícanos un poco a qué te refieres con eso, una cadena de oración telefónica. Bueno, tienes que tener una encargada. Tomemos como ejemplo una cadena de oración sencilla y pequeña, aunque pudiera hacerse a mayor escala. La encargada recibe las peticiones de oración, las condensa, las pone de manera entendible y las comparte con los demás para que oren por ellas. Es sorprendente. Así de simple. Así de simple. Tú no le dices a Dios lo que debe responder. Tú traes una petición, no la respuesta. Eso es importante. Nosotras finalmente aprendimos cosas como esta y las tenemos anotadas en un pequeño pedazo de papel. Entonces, cuando entra una petición, va directo a la encargada y sigue el proceso. Ella llama a la primera persona en la cadena y esta toma nota exactamente de lo que la encargada le dicta, sin restar o agregar palabras, sin importar cuánto conozca del asunto y sin juzgar la petición. No se le agrega palabra alguna. Entonces, esta primera persona llama a la segunda persona. Cada una tiene su libreta de apuntes, pone la fecha correspondiente y apuntan exactamente lo que dijo la encargada. La segunda persona en la cadena toma notas y entonces la primera persona, después de colgar el teléfono, comienza a orar. La segunda persona llama a la tercera persona en la cadena y así, en 10 minutos puedes tener toda una cadena de oración si se sigue el procedimiento correctamente. Entonces, pasan la petición y oran. Exacto. Deben detenerse y orar en ese preciso momento. Una de las reglas es que no debes alejarte del teléfono, a menos que haya una emergencia o que hayas orado. Y eso es muy importante porque puedes pensar, oraré más tarde, y realmente no lo haces. Simplemente no oras. Debes orar en ese momento. Nosotras hemos visto resultados maravillosos. Cuando comenzamos en 1968, yo era la encargada. En ese entonces teníamos el teléfono en la cocina. Llegaban las peticiones a toda hora del día, incluso en la noche. Finalmente, tuvimos que establecer reglas. Solo se podía llamar en un cierto horario. Ahora, si vas a impartir una charla el próximo jueves, llama. Así podemos comenzar a orar. No es que llames en el último momento para que tengamos que armar una cadena de emergencia. Todo esto lo hemos tenido que aprender y lo logramos. Y mientras tus hijos veían lo que sucedía. Bueno, sí, ellos veían todo el proceso. Y había algo importante, y es que teníamos esta otra regla. Si había respuesta de oración, debías compartirla. Así que eso también lo compartían. Sí, también pasábamos las respuestas. Mis hijos vieron esto
por un par de años. Entonces, finalmente llegó el momento en el que tuvimos que agregar una segunda línea telefónica y otra persona encargada. Ella es maravillosa. De hecho, está con nosotros desde hace 30 años y sigue orando. Y tus hijos te escuchaban cuando tú pasabas las peticiones. Ellos escuchaban eso y las respuestas también. Absorbían todo lo que sucedía. Cuando mis hijos se fueron a estudiar a la universidad, los 3 llamaban para la cadena de oración. Pero ahora con sus propias peticiones. Sí, o por ejemplo, por la esposa de un profesor que iba a tener una cirugía al día siguiente y peticiones como esas. Era asombroso. Ellos tenían fe en la respuesta de Dios ante la oración, lo cual yo no sabía que les había transmitido. Yo no sabía que ellos lo absorbían. Pienso que como padres necesitamos saber esto. Y es interesante. Escuché acerca de una investigación que se hizo con jóvenes que crecieron en hogares cristianos, pero que al salir de sus hogares e ir a la universidad, se desviaron de la fe y rechazaron al Señor. Dijeron que la razón principal fue que nunca vieron que Dios respondiera a la oración. Crecieron en hogares que decían ser cristianos, pero no vieron evidencias de un Dios vivo, de un Dios real, porque no vieron oraciones contestadas. Y esto es lo contrario a lo que tú estás compartiendo con nosotras, Evelyn. Es increíble ver esto, ¿cierto? Mientras tus hijos crecían, ellos no tenían duda de que Dios es real. Bueno, la duda estuvo ahí, pero ellos no podían evitar ver lo que sucedía. Y yo no lo hacía para llamar la atención. Cierto, pero ellos se daban cuenta de todas formas. Sí, era una mujer muy ocupada. Enseñaba todo el tiempo. Tenía a mis hijos, tú sabes, todas las cosas que hace una esposa de pastor. Y aún así me tomaba el tiempo. Ellos me veían tomar ese tiempo para hacer lo que yo creía que era desesperadamente importante. Ellos lo veían. Hay tantas cosas por hacer. En aquellos años yo tenía un estudio bíblico en el vecindario y un estudio bíblico de evangelismo. Mi hijo Kurt se sabía el nombre de todas las personas que asistían y él solía orar por ellos. Teníamos un trato. La única razón por la cual mamá podía llegar tarde a casa a la hora de la comida, nosotros vivíamos a una cuadra de la escuela, así que no era tan grave. Eso era porque alguien estaba en el proceso de arrepentirse y convertirse para Cristo. Y estaba luchando y aún no concluía la conversación. Yo no podía abandonarlos en ese punto. Pero tan pronto como regresaba a casa, mi hijo me preguntaba, ¿quién era mamá? Porque orábamos por cada uno de ellos por nombre, y él lo sabía. Y entonces él veía que sus oraciones empezaban a ser contestadas. Sí, totalmente. Él veía sus oraciones siendo contestadas. Así que tus hijos aprendieron que la primera reacción ante cualquier suceso en la vida no es intentar hacerlo a su manera o seguir sus pensamientos, sino buscar al Señor de maneras prácticas todos los días. Claro, así es. El pequeño James, uno de mis nietos, cursaba el grado de preescolar. Me causa algo de gracia, aunque en ese momento no fue así. Teníamos una de nuestras reuniones de la Unión de Mujeres Cristianas en la casa de Kay Arthur. Y yo, como presidenta, tenía un folleto con el itinerario. Había escrito en la computadora lo que íbamos a hacer y todo estaba allí. Y pensé, puedo imprimir esto mientras empaco. Tenía la ropa lista para empacarla, encendí la impresora y traté de imprimir, pero nada sucedió. Lo hice una y otra vez y no funcionaba. Así que finalmente dije, tendremos esta conferencia sin folletos, ni hablar. Pero entonces pensé, voy a llamar a Kurt, tal vez él sepa qué hacer. Él estaba en algún lugar y no podían localizarlo, así que su esposa y su hijo James, en el preescolar, al no encontrar a Kurt, decidieron orar. Se pusieron de rodillas y pidieron por la impresora de la abuela. Empaqué algunas prendas en la maleta y pensé, bien, voy a intentarlo de nuevo. Regresé a la impresora cuando de repente, la máquina imprimió. Fue sorprendente. ¿Y crees que Dios le presta atención a lo que tenemos que imprimir, a nuestras computadoras, a las impresoras? Sí, lo hace, pero le presta más atención a los nietos. ¿Y James? Bueno, él creció con esa experiencia. Dios respondió. James no estaba pensando en que su mamá o su abuela habían orado. No, sino en que él había orado. Así es, él oró y Dios respondió.
La vida de oración en familia es asombrosa, es tan emocionante y es divertida y sorprendente. ¿Y de cuánto se pierden las familias por la falta de oración de los padres, de los abuelos y de los hijos? Viven sus vidas dentro del reino de lo natural, de lo explicable, de lo reparable, lo que ellos pueden hacer y manejar. Y se pierden de lo que Dios tiene para todos nosotros. Y no ven lo que Dios puede hacer. Es sorprendente, muy sorprendente. De hecho, escribí todo un libro hablando acerca de la oración por nuestras familias, llamado ¿Qué sucede cuando oramos por nuestras familias? Y está disponible en español. Es muy emocionante porque ahí hablo de toda clase de temas. Mi segunda hija, que se llama Nancy, también escribió en el libro y escribió: cuando llamo a casa y mamá dice vamos a orar, yo sé que orarán y puedo depender de sus oraciones. Qué bien. Ahora, este es otro punto. Yo pienso que muchos de nosotros decimos oraré por ti, pero no lo decimos con un sentido real, porque por lo regular lo olvidamos, ¿no es así? Mi hija Nancy comenta en el libro: sé que cuando llamo a casa, mis padres orarán. Es importante que los padres se den cuenta de esto. Ellos necesitan orar por sus hijos. A aquellas que son madres y nos escuchan, permítanme preguntarles lo siguiente. ¿Saben tus hijos que cuando te llaman, tú orarás por ellos? ¿Saben tus hijos que cuando tienen alguna necesidad, pueden orar y que Dios escucha y responde sus oraciones? ¿Ven ellos en tu casa evidencias de un Dios que escucha y responde la oración? Permíteme preguntarte lo siguiente. Cuando tus hijos salgan de casa y su fe sea probada y tengan que enfrentar la vida, ¿abandonarán la fe y dirán, no vimos evidencia de que Dios sea real, nunca le vimos obrar en nuestro hogar? ¿O tendrán tus hijos un fundamento sólido para su fe, desarrollado en sus vidas porque crecieron en un hogar donde había una madre que oraba? Es un concepto sencillo. Tengo una nieta pequeña llamada Kathy. Nosotros pasábamos nuestras vacaciones en un lago donde pescábamos en aguas profundas y realizábamos esquí acuático. Pero no me digas, Evelyn, que tú esquías. Me hicieron dejarlo hace como 2 años o casi 3. Ese era mi tercer verano. Definitivamente eres una mujer extraordinaria. Simplemente me encanta hacerlo. Eso fue una de las cosas a las que fue difícil de renunciar, pero me obligaron a hacerlo. Toda la familia nos reuníamos ahí en ese lago. Creo que Kathy tenía como unos 4 años de edad y no quería dejar a su abuela ahí en el lago. Ellos tenían que irse una semana antes que los abuelos, así que ella se colgó de mi pierna. Si tienes nietos, sabes a qué me refiero. Ella puso sus brazos alrededor de mi pierna y llorando decía: no voy a dejar a mi abuela, no la voy a dejar. Le dije: Kathy, vamos a hablar un momento. Mi mamá me contó un maravilloso secreto, y es que estamos tan solo a una oración de distancia. Aún cuando tenemos que estar muy lejos, no hay problema, le dije. Kathy, déjame te muestro cómo funciona. Junta tus manos como si estuvieras orando. Ahora levántalas muy arriba. Ahí hacia donde señalan tus dedos, ahí está Dios. Ahora, Kathy, abuela está en el lago y supongamos que es aquí donde está tu codo derecho. No sé dónde estarás tú exactamente. Estarás viajando y te quedarás a dormir en algún lugar y harás algunas cosas más. La abuela no sabrá dónde estás y nos sentiremos separadas y muy lejos. Le dije: Kathy, el secreto es este. Mientras tú estás viajando, aunque ahora abuela está a tu codo derecho, Dios está arriba en la punta de tus dedos. La abuela orará por ti. Dios lo verá y dirá: oh, yo sé dónde está Kathy. Ella está ahí en el hotel o está en la autopista. Dios sabe dónde estarás. Oraré por ti. Oraré que donde quiera que estés, Él responda a tu oración. Verás, Kathy, tú no tienes que estar sola, porque Dios responderá a tu oración donde quiera que vayas. Él te oirá y te responderá. Si yo oro, no dejes que Kathy se canse, o si ellos tienen hambre, ayúdales a encontrar un restaurante agradable o lo que sea. Yo estaré orando por ustedes. Ahora, tengo que decirle a las madres y a los padres, o a cualquier persona, sea niñera, maestra de escuela dominical,
Quien sea que haya prometido orar, asegúrense de orar. No desilusionen a los niños al decirles, oraré por ti, y luego no lo hacen, porque ellos pueden perder su fe en Dios. Pero si ese niño sabe que nunca estará solo, mi madre me enseñó que solo estamos a una oración de distancia. Esto ha sido precioso, no solo para mi familia, sino que lo he podido enseñar en prisiones, en cárceles, donde en las más tristes de las circunstancias, los padres están separados de sus hijos. Y de cuánto aliento es y de cuánto ánimo para aquellos padres que no saben dónde se encuentran sus hijos o que tienen hijos que no están caminando con el Señor. Saber que mientras oran por ellos, Dios sí sabe dónde están. Sí, Dios sabe dónde se encuentran, incluso cuando estás emocionalmente alejada y tus hijos no hablan contigo. Algunas veces no es que ellos estén lejos, de hecho, pueden estar en la habitación de a un lado y no hablar contigo. Pero aún así, puedes orar a Dios. Y la mejor parte es que aunque Dios escucha cualquier cosa que le pidamos, Él trae a sus vidas lo que sabe que es mejor para ellos. Esto es algo precioso y quita mucho de la presión de estar separados. Y es que estamos todos separados. ¿Tienes el nido vacío o es el primer día del jardín de niños para tu hijo? Es algo traumático. Es verdad. Pero sabemos que solo estamos a una oración de distancia. Y tú, como intercesora, donde quiera que estés, seas padre o madre, puedes orar por ese hijo o por tu esposo. Eso iba a decir, podemos aplicar esto también al matrimonio. Exacto. Usé esta aplicación en una despedida de soltera para los novios. El novio era piloto y les dije, él estará fuera mucho tiempo, pero no importa. Sara, tú puedes orar a Dios. Ambos, cuando estén solos, especialmente si sucede durante su luna de miel, si a él le dan una asignación, ustedes, por medio de la oración, pueden estar unidos. Ese es un pensamiento increíble. La oración realmente une a las personas, las trae a la unidad. Es algo tremendo. Y ese es un gran tema. Y claro, esto nos pone en un mismo sentir y somos conscientes de lo que Jesús nos ha prometido cuando oramos. Hablemos un poco más acerca de eso. ¿Cómo es que la oración une a las personas? Bueno, tenemos un comité de oración y consejería, el cual se reúne una vez al mes desde 1973. Algunas de las personas, por supuesto, están en asilos, otras han fallecido y otras más jóvenes han tomado sus lugares. Pero hemos mantenido esta continua oración de común acuerdo. Estamos unidos en Jesús, lo cual es sorprendente. Jesús prometió que, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cuando entramos a ese hogar, Dios y Jesús están presentes. No tenemos que decir muchas palabras introductorias y demás. Ya estamos ahí y Él está con nosotros. Esto es un hecho. Jesús está en medio nuestro. Tenemos esa unión, esa unidad, ese mismo sentir, como dice en Hechos 1:14, que es tan hermoso. Al subir al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que tuvieran poder, hasta que el Padre les diera lo que les había prometido en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Ellos esperaron en unidad, ellos esperaron en oración. Hechos 1:14 dice que estaban unánimes. ¿Y eso qué significa, Evelyn? Bueno, significa con una misma mente, un mismo corazón. ¿Y cómo se desarrolla eso? ¿Viene naturalmente, rápidamente o fácilmente? ¿O es algo en lo que se debe trabajar? Bueno, pienso que debe trabajarse. No lo desarrollas en la primera reunión. Debes reunirte por algún tiempo, aunque no necesariamente por 25 años. Tú has visto a Dios obrar de una manera increíble en algunas iglesias cuando ellas comienzan a orar en un mismo sentir, en unidad. Dinos, ¿cómo comenzó tu ministerio de oración que inició en 1968? Sí, en el 68. Pero antes de ello, el primer llamado pudo haber sido, y pienso que fue así, cuando me convertí a Jesús e inmediatamente empecé a orar por aquellos vecinos que necesitaban a Jesús. Pero fue luego de esto, de mi niñez, ya en 1964, que 3 de nosotras nos encontrábamos en nuestro nuevo edificio. Y todo iba bien. Se duplicó la membresía en 4 años. ¿Te refieres a tu iglesia local?
Sí, el edificio de nuestra iglesia, la cual fue creciendo y creciendo. ¿Y tu esposo era el pastor? Sí, entonces todo pasó en un momento en ese nuevo y grande auditorio. 3 de nosotras nos conocimos e inmediatamente pusimos nuestros brazos alrededor de cada una y empezamos a orar por la iglesia. Nos quedamos ahí, lloramos y le prometimos al Señor que oraríamos todas las tardes de cada jueves, lo cual hicimos por casi 4 años, hasta que comenzamos más formalmente, que es el comienzo del que estabas hablando. Solo ustedes 3. Sí, solo nosotras 3. ¿Y se desanimaron al pensar que eran solo ustedes 3? ¿Pensaron quizás que debían ser unas 30 o 300 personas? Eso fue lo más asombroso. Creo que debo decirlo. Esto no está en el libro porque dudé de escribirlo, pero cuando nos reunimos por primera vez, no sabíamos lo que estábamos haciendo. No había mucho material escrito. Russell Ricker había escrito algunas cositas al respecto, pero en aquel entonces, en 1964, no había mucho material escrito sobre cómo empezar un pequeño grupo de oración con 3 personas. Así que uno de los miembros dijo, bueno, pienso que es mejor tomar un versículo de la Escritura y orar por lo que dice. Al menos debemos basarnos en la Escritura cada semana. Eso estaba bien. Y otra de ellas dijo, bueno, ¿qué tal el Salmo 66:18? Y yo dije, grandioso. ¿Qué dice? Bueno, no sabía lo que ese salmo decía. Ahora lo sé. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Bueno, parecía algo sencillo. Así que empezamos a orar el Salmo 66:18. No ores el Salmo 66:18 si no lo vas a hacer de corazón. Bueno, Dios comenzó a mostrarnos nuestros pecados a las 3. Y estaban reuniéndose para orar por la iglesia. Estábamos reuniéndonos para orar por la iglesia. Pero Dios nos dijo, ordenen sus vidas primero, queridas, y entonces oren por la iglesia. Entonces comenzaron confesando sus propios pecados. Comenzamos confesando grandes pecados. Ahora, ninguna de nosotras estaba viviendo en horrible pecado. De hecho, una de ellas... Bueno, lo primero que pensaste fue, no sé qué gran pecado confesar. Bueno, no teníamos idea, pero estuvimos pidiéndole a Dios que trajera a nuestras mentes cualquier pecado, como actitudes o cosas así, y pudimos ver algunos de ellos y los confesamos. Estábamos tan agradecidas de tener esa hora de oración que la siguiente semana nos volvimos a reunir. Pero pensaban que habían terminado con el Salmo 66:18. Pensábamos que habíamos terminado, pero la siguiente semana pasó lo mismo. Pero aprendimos algo. Cada semana Dios estaba profundizando en nuestros corazones y encontrando cosas que eran pequeños pecados, lo que nosotros llamaríamos pequeños pecados. Y finalmente, cosas que no pensábamos que fueran pecados. Fue sorprendente. Lloramos y sollozamos delante de Dios por 6 semanas dolorosas, de las más miserables de mi vida. Lloramos. Sabiendo que no podían realmente orar por la iglesia hasta que... Yo usaría la palabra soltar o liberar. Es como si Dios no nos hubiera liberado para orar por la iglesia. Mientras no confesaran esos pecados que había en sus corazones. Eran esas cositas, pecados pequeños. ¿Cómo cuáles? Eso fue lo que el editor del libro me preguntó cuando lo escribí. Dime qué pecados cometen las esposas de pastor. Probablemente porque muchas personas piensan, yo no sé qué confesaría. No vivía en adulterio, no hacía ese tipo de cosas, pero podía tener malas actitudes. Una de ellas se mostraba cuando estudiaba y enseñaba en la clase dominical. Estudiaba por casi 25 horas a la semana. Realmente estudiaba. Hacía un esquema y le sacaba copias, y dentro de mí había esa actitud de que aquí está mi esquema, eso es lo que yo estudié. No me había dado cuenta de que había orgullo en mí. Ese es un gran pecado delante de Dios y fue terrible. Cosas entre comillas pequeñas como esa, que ni siquiera pensábamos que son graves. Yo no llegaba presumiendo, este es mi esquema, chicos privilegiados, ni nada así. Simplemente lo decía casualmente mientras los entregaba. Pero dentro de mí había esa pequeña sensación de que, bueno, realmente yo había trabajado duro y no me daba cuenta que tenía esa actitud. Eran las actitudes del corazón las que Dios estaba tratando. Eran actitudes del corazón y reacciones hacia las situaciones.
reacciones hacia mis hijos, donde podía ser amable, pero no lo era. Eran esas cosas que parecían tan pequeñas, pero son pecados que los cristianos cometemos todo el tiempo. Y la única manera, creo yo, de realmente saber qué es lo que debemos confesar es permaneciendo en la palabra de Dios y permitiéndole traer convicción de pecado a través de la oración. Señor, escudriña mi corazón. Eso fue lo que oramos durante aquellas 6 semanas. Señor, escudriña nuestros corazones, escudriñanos. Y solo así se reveló el pecado. Una de las hermanas que pensábamos que era una creyente ejemplar tenía una actitud hacia su esposo que no voy a mencionar por aquí, pero tenía que ver con algo que ella no soportaba que su esposo hiciera. Y el Señor tuvo que limpiarla de todo eso. Tuvo que trabajar en su corazón esas cosas. Antes de que ella pudiera orar por la iglesia. Así es, finalmente después de 6 semanas. 6 dolorosas y miserables semanas. Sí, dolorosas, muy dolorosas. Dios finalmente nos liberó, por decirlo así. Es como si de repente Él hubiera dicho, adelante. Fue como poder decir Isaías 6:8, Señor, envíame a mí. Amén. Sin duda yo quiero escuchar lo que sucedió en aquella iglesia luego de que esas mujeres oraran durante 6 semanas. ¿Y tú? Acompáñanos mañana en la continuación de esta conversación con Evelyn Christensen, la cual se basa en un libro escrito por ella titulado Lo que Dios hace cuando las mujeres oran. Y por cierto, está disponible en español. Para concluir, Nancy nos trae unas últimas palabras de exhortación. Tal como Dios le dijo a su pueblo en 2 de Crónicas 7:14, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Justo así lo hicieron aquellas hermanas dentro de su grupo de oración. Y si nosotras lo hacemos, Dios dice, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Llamándote a orar por un derramamiento del Espíritu de Dios en tu familia, en tu iglesia y en el mundo. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.